a 10.000 metros de altura, sobre la oscuridad impenetrable del océano, el tiempo se estaba acabando. Una joven se arrodilló junto al asiento de una pasajera, con las lágrimas surcando su rostro mientras sostenía una máscara de oxígeno sobre la cara de su madre, cuyas yemas de los dedos empezaban a enfriarse y sus labios se teñían lentamente de un pavoroso color morado. Ella era una tripulante de cabina, una mujer que había cuidado a miles de pasajeros con una sonrisa serena, pero esa noche, apenas podía ayudar a la persona más importante de su vida. La saturación de oxígeno había caído en picada a un aterrador 72%. El rugido de los motores continuaba, monótono e indiferente, pero su esperanza se silenciaba con cada segundo que pasaba. Y entonces, en el instante en que la desesperación estaba a punto de devorarlo todo, el capitán tomó una decisión que cambiaría sus vidas: desviar el rumbo hacia el Perú, una tierra que ella jamás imaginó que se convertiría en la última oportunidad para su familia. Esa noche, nadie a bordo sabía que una sola decisión transformaría una plegaria en medio del cielo en un milagro sobre tierra firme. Nadie en ese vuelo, ni por un segundo, podría haber imaginado que la mujer que ahora sollozaba de rodillas junto a un asiento era la misma que había enfrentado turbulencias extremas en innumerables ocasiones. Camila era una azafata que todos en la aerolínea reconocían por su calma, su compostura y su increíble capacidad para manejar las situaciones de mayor presión. Durante casi 10 años, había aprendido a sonreír incluso en los días más agotadores, a consolar a los pasajeros aterrados y a ocultar su propia fragilidad tan perfectamente, como si no existiera. Pero ningún entrenamiento en el mundo la había preparado para la noche en que la persona que podría estar a punto de irse era su propia madre. Antes de que la saturación de oxígeno se desplomara, antes del anuncio buscando un médico a bordo, antes del desvío de emergencia hacia el Perú, la vida de Camila había sido la de una mujer sencilla que creció solo con su madre, Elena, en un barrio tranquilo de Santiago. Elena no era una figura grandiosa a los ojos del mundo, pero siempre fue inmensa a los ojos de su hija. Había sido profesora de música en una escuela primaria, una mujer que creía que la amabilidad no era debilidad y que enseñó a su hija desde pequeña que cuidar a los demás con el corazón era la forma más elevada de dignidad. Quizás por eso Camila se convirtió en azafata. No amaba solo los viajes o el cielo, amaba la sensación de hacer que otros se sintieran seguros, aunque fuera temporalmente. Cada vez que un avión despegaba, su madre le enviaba un mensaje corto: «Vuela bien, hijita». Y cada vez que aterrizaba, Camila respondía: «Llegué, mamá. No te preocupes». Eran frases pequeñas, sin adornos, pero funcionaban como un hilo invisible que unía sus dos vidas en un silencio hermoso. Hasta que un día, la tos de su madre se hizo más persistente, su cansancio más profundo. Lo que comenzó como un malestar menor se convirtió en una lucha por respirar, incluso al caminar del dormitorio a la cocina. Al principio, pensaron que era agotamiento o quizás el frío de la estación. Pero con el tiempo, el rostro de Elena se volvió más pálido, su pecho se movía con más frecuencia, como si cada aliento exigiera todo el esfuerzo que a su cuerpo le quedaba. El día que el médico llamó a Camila a su consultorio fue un día que recordaría con una claridad que desearía no tener. Las paredes blancas de la habitación parecían más frías, más silenciosas de lo normal. El doctor colocó las radiografías y los resultados sobre el escritorio antes de decir, con una voz cuidadosamente medida, que Elena padecía fibrosis pulmonar en etapa terminal. La mayor parte de su tejido pulmonar se había endurecido, perdiendo su capacidad para intercambiar oxígeno. Los tratamientos que habían funcionado para algunos pacientes no habían logrado detener el deterioro de su madre. La única opción que quedaba era un trasplante de pulmón, pero la lista de espera era más larga de lo que la realidad permitiría. Camila se quedó inmóvil. Escuchó cada palabra, pero su cerebro se negaba a procesarlas. Solo pudo hacer una pregunta: si no hay un pulmón nuevo, ¿cuánto tiempo le queda? El médico guardó silencio por un momento antes de responder con honestidad brutal: quizás solo unos pocos meses. La respuesta no fue un grito, pero se sintió como si el mundo entero dentro de su pecho se derrumbara a la vez. Esa noche, Camila no fue a casa de inmediato. Se sentó en un pasillo del hospital, mirando en silencio las luces anaranjadas que se extendían por el suelo. La gente pasaba, como si la vida de todos continuara con normalidad. Solo ella parecía atrapada en ese instante, el instante en que supo que el tiempo de su madre estaba en una cuenta regresiva cruel, y no tenía idea de cómo detenerlo. Pero lo que le dolía más que el miedo no era la enfermedad, ni los números, ni las palabras etapa terminal. Era ver a su madre tratar de sonreírle mientras se debilitaba día a día. Elena nunca se quejó, nunca maldijo su suerte. Al contrario, era ella quien consolaba a su hija: «No pongas esa cara, todavía estoy aquí».
Cuanto más fuerte se mostraba su madre, más sentía Camila que su propio corazón era estrujado. Semanas después, una noche, mientras la luz de una pequeña lámpara de noche iluminaba suavemente el pálido rostro de Elena, su madre le pidió que se sentara a su lado. Habló lentamente, como si escogiera cada palabra desde el amor más profundo que sentía. «Tengo algo que pedirte». Camila tomó su mano con fuerza, sin responder, porque con solo ver esa mirada, supo que la petición le rompería el corazón una vez más. Elena sonrió débilmente. «Antes de que me quede sin fuerzas, quiero volar contigo una vez. Quiero verte trabajar, quiero sentarme a mirar el cielo en el lugar donde siempre has vivido». La frase era tan simple que apenas tenía complejidad, pero hizo que las lágrimas de Camila brotaran al instante. Sabía que no era una petición ordinaria, era el último deseo de una madre que no pedía un milagro, ni una vida más larga, ni que el mundo retrocediera antes de la enfermedad. Solo pedía un momento en el cielo, cerca de la hija que más amaba. «Es peligroso, mamá», dijo Camila entre lágrimas. «¿Y si pasa algo en el avión, si no puedes respirar, si no puedo hacer nada para ayudarte?» Elena la miró con una calma extraña y respondió: «Si va a ser mi último día, prefiero pasarlo donde tú estás, no en una cama esperando que el tiempo se acabe». Esas palabras derribaron la última barrera en el corazón de Camila. No pudo negarse más. A partir de ahí, comenzó a buscar todas las posibilidades con una mezcla de desesperación y terquedad. Leyó informes médicos, contactó a colegas que habían volado a Asia, preguntó por hospitales especializados en enfermedades pulmonares graves. Y el nombre del Perú comenzó a aparecer una y otra vez. No porque garantizara un milagro, sino porque muchos hablaban de él con la misma frase: «Allí no se rinden fácilmente». En una ciudad como Lima, había hospitales de vanguardia, equipos de especialistas de alto nivel y una reputación de cuidar a pacientes extranjeros con una delicadeza especial. Esas palabras se convirtieron lentamente en el último hilo de esperanza al que se aferró. Camila solicitó un permiso especial a la aerolínea para que su madre viajara bajo condiciones médicas. Firmó cada documento de exención de responsabilidad con mano temblorosa, sabiendo que cada firma era una aceptación de que lo peor podría ocurrir en el camino. Pero en el fondo, no sentía que estuviera arriesgándose sin razón. Al contrario, sentía que no hacer nada era dejar que la esperanza muriera frente a ella sin siquiera intentarlo. La mañana del viaje, Elena llevaba su suéter de lana de color claro favorito. Su cabello, ahora más fino, estaba peinado con esmero. Sus labios tenían un leve toque de color de un lápiz labial que apenas había usado en mucho tiempo. Se veía frágil, pero en sus ojos había un brillo que Camila no había visto en meses. No era la fuerza del cuerpo, sino la alegría de cumplir un último deseo. Mientras el auto los llevaba al aeropuerto, su madre le tomó la mano y le dijo en voz baja: «Pase lo que pase al final, te agradezco por no dejar que el miedo le gane al amor». Camila se giró y sonrió, pero no pudo responder en voz alta, porque en el fondo de su pecho, estaba aterrorizada. Aterrorizada de que esa frase se convirtiera en una despedida, de que este viaje no la llevara a un tratamiento, sino a una pérdida irreversible. Aún así, ayudó a su madre a subir al avión con delicadeza, ajustó el tubo de oxígeno, le acarició el dorso de la mano y se repitió a sí misma que debía estar tranquila, ser fuerte, ser hija y apoyo al mismo tiempo. Pensó que si solo lograban superar este vuelo, si solo llegaban a Lima a tiempo, quizás la vida les abriría otra puerta. Pero el cielo nunca avisa cuando está a punto de poner a prueba el corazón de alguien de la manera más dura. Cuando la puerta del avión se cerró lentamente, los sonidos del exterior fueron gradualmente silenciados, dejando solo el suave zumbido del aire acondicionado y la extraña quietud de la gente que se preparaba para un largo viaje. Camila se quedó de pie en el pasillo por un momento, mirando a su madre recostada en el asiento, frágil pero serena. El tubo de oxígeno cruzaba su pálida mejilla suavemente, como un hilo delgado que la ataba a este mundo. Camila respiró hondo. Sabía que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual, sin importar si el destino era la esperanza o una pérdida que nada podría sanar. Se inclinó para ajustar la manta sobre las piernas de su madre antes de tocarle suavemente el dorso de su mano arrugada. Elena se giró y le sonrió. Una sonrisa sin mucha fuerza, pero tan tierna como siempre. «Qué hermoso», susurró, mientras miraba las luces anaranjadas del aeropuerto que entraban por la pequeña ventana a su lado. Camila le devolvió la sonrisa, sin saber si su madre se refería a las luces o a este momento, tan cerca de su hija, en el mundo que siempre había amado. Fuera lo que fuera, le causó un dolor indescriptible, porque sabía que uno solo valora profundamente lo ordinario cuando está a punto de perderlo. El anuncio previo al despegue sonó,
cortés y familiar. Camila se levantó para cumplir con sus deberes, aunque sus piernas se sentían pesadas, como si ya no fueran suyas. Se ajustó el uniforme, revisó el broche en su pecho y transformó su expresión de hija a profesional en cuestión de segundos. Era una habilidad que había perfeccionado durante años, pero esta vez fue más difícil que nunca, porque detrás de su sonrisa ensayada, el miedo la ahogaba. No solo estaba cuidando a todos los pasajeros, también estaba vigilando el reloj de la vida de la persona que más amaba. El avión se alejó lentamente de la manga de abordaje, vibrando suavemente con el ritmo de las ruedas sobre la pista. Elena giró su rostro hacia la ventana, sus ojos reflejando las luces que pasaban, como una niña que ve algo asombroso por primera vez. Camila observó la escena desde la distancia y sintió como si estuviera viendo a la misma persona que una vez la llevó a conciertos en el parque, que le compró helado en un día caluroso, que le apretó la mano con fuerza en su primer día de escuela. Todos esos recuerdos ordinarios del pasado regresaron silenciosamente en ese avión, hasta que empezó a comprender que el amor no se trata solo de cuánto tiempo están juntos, sino de estar presente en los momentos más cruciales, cuando el otro más te necesita. Mientras el avión ascendía hacia la vasta oscuridad sobre la ciudad, Camila intentó hacer que todo pareciera un vuelo normal. Revisó los cinturones de seguridad, sonrió a los pasajeros, atendió una solicitud de agua caliente y dio las gracias con una voz firme, como lo había hecho miles de veces. Pero cada vez que pasaba por la fila donde estaba sentada su madre, su mirada se detenía, como si necesitara confirmar una vez más que ella seguía allí, respirando, mirando por la ventana, que no la había dejado en ese instante. Solo que siguiera respirando, y el mundo parecía no haberse roto del todo. Cuando la señal del cinturón de seguridad se apagó, el cielo exterior cambió de un azul oscuro a un negro profundo, salpicado de estrellas tenues. Debajo, un mar de nubes blancas quedaba atrás. Elena inclinó la cabeza contra el asiento, sin apartar la vista del paisaje exterior. Había olvidado lo hermoso que es el cielo por la noche, dijo en voz baja, como si temiera que la belleza se desvaneciera si hablaba demasiado alto. Camila se agachó a su lado, sonriendo mientras le ajustaba el tubo de oxígeno en la mejilla. Si no estás muy cansada, por la mañana deberíamos ver el amanecer sobre las nubes. Elena rió suavemente. El sonido era débil, pero más vivo de lo que había sido en semanas. Entonces trataré de aguantar hasta entonces. Esa simple frase se clavó en el corazón de su hija más profundamente que cualquier palabra triste, porque le hizo darse cuenta de que su madre estaba negociando con la vida con una pequeña esperanza, solo para ver el sol salir una vez más en el mismo cielo donde su hija trabajaba. Ella asintió y sonrió, aunque sentía un nudo en la garganta. Llegaremos, claro que sí, dijo, pero en su corazón no se atrevía a pedir nada más que esta noche pasara sin incidentes. La mayoría de los pasajeros se calmaron después de la primera comida. Algunos abrieron sus laptops para trabajar, otros reclinaron sus asientos para dormir, otros veían películas en silencio. En medio de la tenue luz ámbar de la cabina, todo parecía ordenado, simple y extrañamente normal. Era casi increíble que alguien estuviera sentado allí con tan poco tiempo de vida restante. La cruda realidad suele ser así, el mundo no deja de girar por el sufrimiento de una persona. Aunque nuestro corazón esté a punto de romperse, el mundo exterior sigue su propio ritmo, imperturbable. Cuando tuvo un momento libre, Camila volvió a sentarse junto a su madre. Elena había cerrado los ojos para descansar, pero no estaba dormida. Una mano descansaba sobre la manta, en su muñeca, la vieja pulsera del hospital que había olvidado quitarse. Camila la miró fijamente y sintió una extraña sensación. Esa pequeña pulsera parecía un símbolo del viejo mundo, un mundo con diagnósticos, números, habitaciones de hospital y la fría frase de que el tiempo podría no ser mucho. Pero ahora volaban lejos de ese mundo, milla a milla, hacia un país que apenas conocía, más allá del nombre de Lima en su itinerario de vuelo, la imagen de Machu Picchu en un folleto y las historias de sus colegas sobre una ciudad que era a la vez caótica y compasiva. Durante los últimos días, Camila había investigado sobre el Perú casi todas las noches. Había leído artículos sobre hospitales de nivel internacional en Lima, biografías de neumólogos expertos, y reseñas de familias de pacientes extranjeros que decían que allí cuidaban a los enfermos con ciencia y con ternura. Una frase se le había quedado grabada: no solo tratan la enfermedad, también tratan el miedo de la familia. Camila no estaba segura de cuán cierto era, pero en los días en que la esperanza escasea, uno se aferra a cada pequeña luz con todas sus fuerzas. Y a veces, son esas pequeñas luces las que nos ayudan a superar la noche más larga. ¿Cómo crees que será el Perú?, preguntó Elena, sin abrir los ojos. Camila se detuvo un momento antes de responder lentamente. Creo que será un lugar cálido, mamá.
La gente debe ser amable, la comida seguro que huele a especias y debe haber huacas hermosas por todas partes. Elena abrió ligeramente los ojos y sonrió. Entonces, si mejoro, vamos a ver una huaca, ¿sí? Camila asintió al instante, aunque sabía que no había garantía de que su madre mejorara. Pero eligió no reprimir ese sueño, porque a veces la esperanza no necesita ser racional. Con solo hacer que alguien que se debilita quiera seguir viviendo un poco más, ya tiene un valor inmenso. El tiempo en un vuelo de larga distancia es extraño. No avanza en línea recta como en tierra. Algunas horas pasan volando, como si fueran absorbidas por el vacío, mientras que algunos minutos se estiran, interminables. Camila alternaba entre su trabajo y volver a ver a su madre. Revisaba su nivel de oxígeno periódicamente, ajustaba la manta, le preguntaba si estaba cansada, si quería agua, si le dolía algo. Elena solía responder brevemente que estaba bien y trataba de sonreír cada vez, como si no quisiera preocupar más a su hija, aunque en realidad, solo levantar la mano para tocar los dedos de Camila ya le costaba más esfuerzo que nunca. En la quietud de la noche, cuando la cabina estaba más silenciosa, Camila fue a la cocina trasera del avión. Le pidió a sus colegas unos minutos, se apoyó en el mostrador, cerró los ojos y juntó las manos con fuerza. No rezó una oración larga, no pidió nada grandioso. Solo repitió en su mente, por favor, que llegue. Que todavía haya tiempo. Que al final del camino haya alguien dispuesto a seguir luchando por nosotras. Cuando abrió los ojos, el avión seguía volando firmemente en medio de la vasta oscuridad. Todo parecía tan tranquilo que casi la engañaba para creer que la noche pasaría sin problemas. Pero a veces, el silencio más profundo precede al momento en que algo se rompe sin previo aviso. Y Camila estaba a punto de aprender que la verdadera esperanza no comienza en un día en que todo va bien, sino en el instante que pone a prueba si todavía te atreves a aferrarte a ella cuando todo se te escapa de las manos. La quietud en la cabina permaneció profunda y suave por un momento más, como si la noche entera estuviera arrullando todo hacia la calma. La mayoría de los pasajeros dormitaban bajo la cálida luz tenue. El zumbido constante de los motores sonaba como la respiración de un gigante volador atravesando la oscuridad sobre el océano. Pero entonces, en esa aparente serenidad, Camila escuchó un sonido que le heló la sangre. No era una llamada, ni el ruido de una bandeja, sino el sonido de una respiración entrecortada, rápida y claramente anormal. Se giró casi al instante, y lo que vio hizo que su mundo se detuviera. Elena estaba inclinada hacia adelante, sin fuerzas, con una mano apretando su pecho y la otra buscando a tientas algo que había caído junto al asiento. La máscara de oxígeno se había deslizado. Sus labios, que antes estaban pálidos, comenzaron a oscurecerse a un tono violáceo aterrador. Sus ojos estaban muy abiertos, pero no solo reflejaban miedo, reflejaban un cuerpo luchando por aire, casi sin fuerzas para hacerlo. Camila dejó escapar un grito ahogado que rápidamente se convirtió en un sollozo incontrolable. Se arrodilló junto al asiento, tratando de volver a colocarle la máscara a su madre. Sus manos temblaban tanto que apenas podía asegurar las correas. Presionó el botón de llamada, sabiendo perfectamente que la llamada era para sus propios compañeros. Pero en ese momento, ya no era una tripulante de cabina. Era solo una hija viendo cómo la mujer que más amaba se le escapaba frente a sus ojos. Jenny, su colega más cercana, llegó corriendo. No dijo una palabra, se arrodilló para ayudar a sostener a Elena en una posición que facilitara su respiración. Mientras tanto, Camila tomó el oxímetro de pulso del kit de emergencia y lo colocó en el dedo de su madre. La pequeña pantalla parpadeó durante unos segundos antes de mostrar un número que hizo que su corazón se hundiera en un abismo, 72%. Ese breve número fue como una sentencia silenciosa. Camila supo de inmediato que era demasiado bajo para consolarse pensando que era un error. Había atendido a pasajeros enfermos muchas veces, había visto desmayos, ataques de pánico, ancianos con dificultades para respirar, pero nunca su cuerpo se había sentido tan frío, tan vacío. Porque esta no era una pasajera ante la cual debía mantener su profesionalismo. Era su madre, la persona que había sido el hogar entero de su corazón. Poco después, se hizo un anuncio en toda la cabina. La voz de su colega era cortés y clara, como dictaba el protocolo, pero para Camila, sonaba como si viniera de muy lejos. Si hay un médico a bordo, por favor notifíquelo a la tripulación de inmediato. Tenemos un pasajero que requiere asistencia médica urgente. La frase flotó en el silencio, atrayendo las miradas de varios pasajeros. Algunos se quitaron los auriculares, otros bajaron sus libros.
La atmósfera cambió instantáneamente de la calma de una noche larga a una tensión palpable en la que nadie se atrevía a hacer ruido. Unos instantes después, un hombre se levantó de su asiento en clase ejecutiva. Era un hombre asiático de mediana edad, con un rostro sereno que, sin embargo, delataba una urgencia controlada por la experiencia. «Soy médico», dijo en un inglés claro, antes de arrodillarse junto a Elena y comenzar a evaluarla de manera rápida pero metódica. Hizo algunas preguntas breves sobre sus condiciones preexistentes, los medicamentos que tomaba, su nivel de oxígeno habitual y su historial médico reciente. Camila apenas podía responder, con los ojos llenos de lágrimas que nublaban su visión, pero se esforzó por darle toda la información. Ahora, cada palabra podría ser crucial para ganar tiempo. El médico escuchó, observó el movimiento del pecho de Elena y pidió que trajeran oxígeno de emergencia de alta concentración. Ayudó a ajustar su posición, pero incluso con todo hecho rápidamente, los números en la pantalla subían y bajaban de forma alarmante. 75-77 y luego volvían a caer. «No es suficiente», dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Camila lo escuchara. «Sus pulmones ya no pueden intercambiar suficiente oxígeno. Estamos al límite de lo que se puede hacer en un avión». Esa frase fue como un cuchillo que cortó su último hilo de esperanza. Camila sabía que un avión no es un hospital. No importaba cuán preparado estuviera el personal o el equipo, siempre había limitaciones, y esas limitaciones son más crueles cuando la vida de una persona pende de unas pocas horas. Levantó la vista y preguntó con voz temblorosa, «¿Deberíamos hacer un aterrizaje de emergencia?» El médico dudó. No respondió de inmediato, porque la respuesta no era simple. En el cielo, no hay opciones sin un costo. El aeropuerto más cercano todavía estaba lejos, y no todos tendrían un equipo de cuidados intensivos pulmonares listo para recibirlos. Aterrizar en el camino podría llevarlos a tierra más rápido, pero no significaba que llegarían a manos de quienes realmente pudieran tratarla. Continuar el vuelo era negociar con la muerte minuto a minuto. Camila miró el rostro sudoroso de su madre, sus párpados cada vez más pesados. Y entonces, un sentimiento brotó desde su interior con tanta fuerza que apenas pensó antes de decirlo en voz alta: «Perú, lleve a mi madre al Perú». El médico la miró con sorpresa. Camila sabía que sus palabras sonaban como la terquedad de alguien al borde del colapso, pero para ella, no era un arrebato emocional. Era lo único que le quedaba. Había leído, investigado, preguntado, había depositado sus esperanzas en el nombre de Lima durante noches enteras. En su mente, Perú no era solo un destino en una ruta de vuelo, era el nombre de la última posibilidad que aún no se había cerrado. «Por favor», dijo de nuevo, su voz apenas un susurro. «Si de todos modos tenemos que arriesgarnos, vayamos a donde realmente hay una oportunidad». El médico la miró fijamente por unos segundos antes de volverse a mirar a la paciente. No la rechazó de inmediato, y eso le hizo saber a Camila que su petición aún no estaba perdida. Se levantó para hablar con el jefe de cabina y contactar a la cabina de pilotos. Se intercambiaron varios mensajes cortos a través del sistema de comunicación interno. La tensión en el avión persistía. Algunos pasajeros empezaban a darse cuenta de la gravedad de la emergencia, pero nadie causó problemas. Todo se desarrolló con una cooperación silenciosa que no necesitó ser solicitada. El tiempo de espera por una respuesta de la cabina de pilotos pareció una eternidad. Camila apretó la mano de su madre. Los dedos de Elena estaban cada vez más fríos, pero aún tenían la fuerza para devolverle un apretón suave e intermitente, como si le dijera que todavía estaba allí, que la escuchaba, que también estaba luchando. Camila se inclinó cerca de su oído. «Vamos a llegar, mamá. Solo tienes que quedarte conmigo un poquito más». Lo dijo sin saber si estaba consolando a su madre o rogándole al destino. Finalmente, sonó el altavoz interno para la tripulación. El jefe de cabina escuchó brevemente antes de caminar directamente hacia ellos. Su mirada era seria, pero había algo más suave en ella. «El capitán ha tomado una decisión», dijo lentamente, como si quisiera que cada palabra se hundiera en el corazón de quien escuchaba. «Volaremos directamente a Lima y solicitaremos la ruta más rápida». Camila cerró los ojos al instante, no por un alivio total, sino porque la fuerza que la había sostenido comenzaba a flaquear. En ese momento, Perú ya no era el nombre de un país. Era una oración, era esperanza, era una mano extendida desde el final de la oscuridad, una mano cuyo dueño aún no podía ver. Poco después, sintió que el avión aceleraba, atravesando la noche a un ritmo diferente. El rugido de los motores se intensificó, como si toda la aeronave estuviera unida en el esfuerzo de llevar a Elena a su destino lo más rápido posible.
El médico permaneció cerca, monitoreando los niveles de oxígeno, ajustando la asistencia respiratoria y observando cada cambio sin apartar la vista. Mientras tanto, Camila no soltó la mano de su madre. No sabía si le quedarían fuerzas para luchar durante las próximas horas, pero solo sabía una cosa: ahora tenía que creer en ese destino. Afuera de la ventana, la oscuridad del océano seguía siendo infinita. No había luces de ciudades, ni de casas, ninguna señal de vida humana en ese vasto mundo. Pero en el fondo del pecho de Camila, una pequeña luz había vuelto a encenderse. Era tenue, frágil y podía apagarse en cualquier momento. Pero esa es la naturaleza de la esperanza. No necesita ser grandiosa desde el principio, con solo no extinguirse junto con la desesperación, es suficiente para llevar a una persona a través de la noche más larga. Y esa noche, sobre el oscuro cielo de un mar lejano, Camila aprendió que a veces un milagro no comienza cuando todo mejora de repente, sino cuando todavía hay alguien dispuesto a llevarte adelante, incluso sin saber si el destino podrá salvarte a tiempo. Después de que el capitán anunciara el cambio de ruta y acelerara hacia Lima, cada minuto cambió su significado para Camila. Ya no era solo un lapso de tiempo durante un viaje, sino la distancia entre la vida y la muerte, contada en una silenciosa cuenta regresiva en la pantalla del oxímetro. Cada vez que el número subía, sentía que podía respirar con él, y cada vez que bajaba, su corazón era arrastrado a una oscuridad más profunda. El médico a bordo continuaba ayudando sin descanso. La tripulación manejaba la situación con la mayor discreción posible para evitar que el pánico se extendiera. Pero para Camila, el mundo entero se había reducido a 3 cosas: la mano cada vez más fría de su madre, la máscara de oxígeno que intentaba mantenerla con vida y el nombre del país en el que había depositado toda su esperanza: Perú. Fue entonces cuando, fuera de la ventana, pequeñas luces comenzaron a aparecer en la vasta oscuridad. Aún estaban muy lejos, pero la simple visión de esa línea de luz fue suficiente para hacer temblar su corazón. Esas luces no eran estrellas, eran las luces de la ciudad que esperaba abajo. Lima, la ciudad que solo había visto en horarios de vuelo, fotos promocionales y relatos de colegas, comenzaba a materializarse frente a ella como el lugar que podría ser la respuesta final para su familia. Camila se inclinó para susurrarle al oído a su madre, sin estar segura de si Elena podía oírla. Ya casi llegamos, mamá. Solo un poquito más. Los párpados de su madre temblaron ligeramente, como si su cuerpo, al borde del agotamiento, todavía intentara responder a la voz de su hija desde lo más profundo. Camila sostuvo su mano con más firmeza. No se atrevía a decir más palabras de consuelo, temiendo que las promesas exageradas hicieran que la esperanza fuera aún más frágil. Simplemente estuvo allí, tan presente como una hija puede estarlo para su madre en un momento en que el mundo ya no garantiza nada. Una voz desde la cabina de pilotos instruyó a la tripulación para que se preparara para el aterrizaje. El movimiento dentro de la cabina se reanudó. Todos cumplieron con sus tareas con rapidez pero sin caos, como si años de entrenamiento se concentraran en esa única noche. Camila miró a sus colegas con nuevos ojos. Había trabajado con ellos, reído con ellos en la cocina del avión, se había quejado de los vuelos largos, se habían ayudado mutuamente a superar noches agotadoras. Pero esa noche, se dio cuenta de que el profesionalismo, cuando se combina con un corazón compasivo, puede convertirse en el soporte que sostiene a alguien que está a punto de derrumbarse. Cuando el avión comenzó a descender, la suave vibración del fuselaje hizo que Camila sintiera que su propio corazón se le saldría del pecho. Miró hacia afuera y vio la ciudad iluminada, un marcado contraste con la oscuridad del océano que acababan de dejar atrás. Las carreteras eran largas líneas de luz, los edificios altos salpicaban el paisaje. Incluso a altas horas de la noche, Lima estaba viva, en movimiento. Y en algún lugar de esa ciudad, un grupo de personas se estaba preparando para recibirlas. La idea casi la hizo llorar de nuevo, porque por primera vez en meses, la palabra llegar no solo significaba el final de un viaje, sino que podría significar llegar a manos de quienes estaban listos para seguir luchando. Tan pronto como las ruedas tocaron la pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Camila cerró los ojos instintivamente. No estaba completamente aliviada, porque su madre aún no estaba a salvo, pero el sonido del contacto con el suelo fue como una afirmación: al menos ahora, ya no estaban en un cielo donde nada podía ayudarlas. La tierra peruana estaba realmente debajo de ellas, y esa simple verdad era más poderosa que 100 palabras de consuelo. El avión apenas se había detenido por completo cuando la tripulación recibió una señal de coordinación desde el exterior. Las puertas aún no se habían abierto, pero toda la preparación ya estaba dispuesta. La mayoría de los pasajeros permanecieron sentados, inusualmente quietos. Nadie se quejó, nadie apuró, nadie mostró impaciencia,
a pesar de que el desembarque se retrasaría. Muchas miradas se volvieron hacia ellas con una preocupación silenciosa. Algunos se llevaron una mano al pecho, otros juntaron las manos en un pequeño gesto de apoyo que no necesitaba palabras. Camila sintió que estaba rodeada de extraños que, en un momento de crisis, mostraban más compasión de la que jamás hubiera esperado. El mundo no siempre había sido amable con ella, pero en ciertos momentos, envía a extraños para ayudar a llevar el dolor, un poquito cada uno, de una manera asombrosa. Cuando la puerta del avión finalmente se abrió, el aire del exterior entró, y con él, una imagen que dejó a Camila paralizada por un momento. En la manga de abordaje, un equipo médico peruano esperaba, completamente equipado, una camilla, un monitor de signos vitales, tanques de oxígeno portátiles, paramédicos y personal de tierra que se coordinaban con una eficiencia impecable. No había carreras frenéticas, ni gritos. Todo se desarrollaba con una velocidad precisa y una calma que inspiraba una confianza extraña, como si todos supieran exactamente su papel y no se desperdiciaran ni un solo segundo. La primera en subir al avión fue una doctora peruana. Tendría unos 30 y tantos años, con un rostro de rasgos definidos y limpios, y una mirada firme pero no fría. Su placa de identificación decía, Doctora Sofía Vargas. Saludó en un inglés claro y suave, y luego se dirigió directamente a evaluar la condición de Elena. No había arrogancia en su porte, ni palabras grandilocuentes, solo una calma que se transmitía en cada movimiento, indicando que había estado en situaciones como esta suficientes veces como para no dejar que la prisa comprometiera la precisión. Unos segundos después de la evaluación, se giró y dio órdenes a su equipo en un español rápido pero claro. Camila no entendió todas las palabras, pero por el ritmo y la mirada de todos, supo que se entendían perfectamente, como si todo el sistema hubiera sido diseñado para momentos como este. Luego, la doctora se volvió hacia Camila por primera vez, la miró a los ojos y dijo una frase que nunca olvidaría, usted es la hija, ¿verdad? Venga con nosotros. Haremos todo lo necesario. La frase no era ostentosa. No dijo se salvará, no prometió un milagro. Pero fue tan firme que las rodillas de Camila casi cedieron, porque finalmente escuchó a alguien decir, desde un lugar de verdadera responsabilidad, que su madre ya no estaría sola. Las palabras haremos todo lo necesario tenían el poder suficiente para que una hija que había abrazado el miedo durante toda la noche sintiera que podía permitirse llorar, sin temor a que nadie tomara el relevo. El equipo médico trasladó a Elena fuera del avión con rapidez y suavidad. El sonido de las ruedas de la camilla resonaba en el largo pasillo de la manga. El personal del aeropuerto despejaba el camino. Camila corría a su lado, con una mano aún aferrada al borde de la manta que cubría a su madre. No sabía si estaba jadeando o llorando, porque todo se movía muy rápido. Pero en medio de esa velocidad, nada se sentía caótico. Todos permanecían tranquilos, organizados y mostraban un claro respeto por la paciente, hasta el punto de que Camila sintió que, incluso en la crisis, su madre estaba siendo tratada como un ser humano con total dignidad, no solo como un cuerpo que debía ser transportado a tiempo. Al salir, una ambulancia con las luces de emergencia encendidas ya esperaba. La puerta trasera estaba abierta, la luz blanca de su interior contrastaba nítidamente con la oscuridad de la noche limeña. Elena fue subida al vehículo sin interrupción. El equipo se reconectó rápidamente. El pitido rítmico del monitor de signos vitales llenó el espacio. Una enfermera peruana ajustó la cabeza de su madre y el tubo de oxígeno con una delicadeza increíble, como si supiera que la ternura también puede ser parte del tratamiento. Camila subió a la ambulancia justo antes de que las puertas se cerraran. Se giró y vio las luces del aeropuerto extendiéndose por el asfalto y la silueta del avión que las había traído hasta aquí. Quiso agradecer a todos a la vez, al capitán, al médico a bordo, a sus colegas, a los pasajeros. Pero no hubo tiempo para decir nada más, porque al segundo siguiente, la ambulancia se puso en marcha. Lima de noche pasaba velozmente por la ventanilla como una estela de luces continuas. Las avenidas eran amplias, algunos autos se apartaban al oír la sirena. Edificios altos se alternaban con las luces de los comercios, letreros en español pasaban ante los ojos de Camila uno tras otro. Esta ciudad, que para ella había sido solo un destino en un horario de trabajo, ahora revelaba otro rostro, una ciudad que se apresuraba a abrir paso para que una extraña pudiera alcanzar su esperanza a tiempo. Unos 20 minutos más. El hospital ya tiene un equipo preparado, dijo la doctora Vargas, mientras miraba el monitor. No se giró para hablarle de una manera que alarmara a Camila, sino con un tono de voz tranquilo y firme, suficiente para que quien escuchara pudiera aferrarse a él. Camila asintió, las lágrimas aún corrían silenciosamente por su rostro.
Preguntó en voz muy baja. ¿Mi madre todavía tiene una oportunidad? La doctora hizo una pausa de una fracción de segundo antes de responder con una honestidad que no destrozaba el corazón. Su condición es muy grave. Pero no nos detendremos aquí. La respuesta no contenía garantías, ni la palabra segura, pero era mucho más profunda, porque era la respuesta de alguien que respeta la verdad y, al mismo tiempo, se niega a abandonar la esperanza. La ambulancia continuó su camino en medio de la metrópoli que no dormía. Camila se inclinó y tomó de nuevo la mano de su madre. Esta vez, aunque todavía estaba fría, ya no sentía la misma soledad. Porque a lo largo del viaje, desde que las ruedas tocaron el suelo hasta ese momento, acababa de aprender algo importante. A veces, lo que sostiene la vida no son grandes discursos ni promesas de que ocurrirán milagros. Es tener a alguien que te diga en voz baja, estamos aquí, y lucharemos contigo hasta el final. Cuando la ambulancia se detuvo frente a la puerta de emergencias del hospital, Camila sintió como si la hubieran transportado a otro mundo. Un mundo que no se parecía al aeropuerto, ni a la cabina del avión, ni a la casa que había dejado atrás. Todo era luminoso, limpio y se movía con el ritmo particular de quienes están acostumbrados a lidiar con la vida y la muerte todos los días. Las puertas automáticas se abrieron tan pronto como el vehículo se detuvo. Otra camilla fue llevada para un traslado sin interrupciones. El sonido de las ruedas, de los zapatos de goma del personal médico, de las órdenes cortas en español, dadas en un tono justo, sin pánico. Todo se combinaba en una atmósfera intensa que, en lugar de hacerla pedazos, la hizo empezar a creer que su madre había llegado a un lugar donde cada segundo realmente importaba. Elena fue llevada rápidamente a través de las puertas de emergencia. Camila solo pudo seguirla unos pasos antes de que una enfermera levantara una mano con amabilidad para detenerla en la entrada de la UCI. Permiso, por favor. Esta es un área estéril. Espere aquí afuera, por favor. El equipo se está preparando para asistirla con la ventilación y evaluar todos sus sistemas. Su voz era tan gentil que Camila no supo cómo responder, más que asintiendo lentamente. Soltó su mano del borde de la camilla en el último segundo, y ese acto le dolió como si le arrancaran una parte de sí misma. La puerta se cerró frente a ella suavemente. Pero para quien estaba afuera, ese sonido suave fue tan pesado como una línea que divide dos mundos. Adentro, estaba el espacio donde otros luchaban por su madre con conocimientos, habilidades y equipos que ella nunca entendería del todo. Afuera, estaba ella, la que más la amaba, pero que no podía hacer nada más que sentarse en una silla de plástico junto a la pared y escuchar los latidos acelerados de su propio corazón. Esa quizás es otra forma de tortura que enfrentan los familiares, no poder sentir el dolor por el ser querido, no respirar por ellos, no poder intervenir en el tratamiento, sino tener que soportar la realidad de que su destino está en manos de otros. Y lo único que puedes hacer es confiar, con todo tu ser. Camila se sentó, apretando los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas. El agotamiento del largo vuelo y la noche de terror comenzó a invadir su cuerpo, pero el sueño no llegaba. Sus ojos permanecían fijos en la puerta de la UCI. En la pared de enfrente, un reloj redondo avanzaba, su segundero moviéndose con un ritmo constante. Eso le hizo darse cuenta de que el tiempo no se detenía, por mucho que uno deseara que lo hiciera. Pasaron 10 minutos, 20, 40. El tiempo se estiró hasta perder su forma. Camila ya no sabía cuántas veces se había levantado, caminado o rezado en silencio. Solo sabía que cada vez que un miembro del personal abría la puerta, su corazón daba un vuelco incontrolable. Mientras tanto, una enfermera peruana le trajo una taza de agua tibia. No le hizo preguntas, solo le sonrió levemente y dijo, tome un poquito, para que tenga fuerzas. Ese pequeño gesto de cuidado casi hizo que Camila llorara de nuevo, porque en una situación tan extrema, todavía había alguien que se daba cuenta de que la persona que esperaba afuera también necesitaba compasión. Esto era algo que había empezado a sentir claramente desde que llegó al Perú, que el profesionalismo aquí no estaba separado de la calidez humana. Al contrario, ambos caminaban de la mano, en perfecta armonía. Le trajo una infusión de muña, cuyo aroma suave y reconfortante comenzó a calmar los nervios crispados que la atenazaban. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta de la UCI se abrió de nuevo. La doctora Sofía Vargas salió. Se quitó el gorro quirúrgico y caminó directamente hacia Camila con una expresión serena pero significativa. Ya la hemos conectado al soporte vital. Su nivel de oxígeno ha mejorado considerablemente y su cuerpo está empezando a responder.
Camila conocía superficialmente el término por lo que había leído, pero esta era la primera vez que esa palabra se convertía en la línea real entre la desesperación y un poco más de tiempo. Miró el rostro de la doctora, como si su cerebro necesitara tiempo para procesar el significado de esas palabras. Entonces, las lágrimas brotaron inconteniblemente. ¿Todavía está viva?, preguntó, con una voz que apenas era un susurro. Sí, todavía está con nosotros, respondió la doctora directamente. Ahora la máquina está haciendo el trabajo de sus pulmones temporalmente, para darle a su cuerpo un respiro y a nosotros una imagen más clara de su condición general. La palabra temporalmente hizo que Camila entendiera de inmediato que nada había terminado. La máquina no significaba que su madre estuviera a salvo, solo extendía el tiempo de la emergencia a un periodo en el que los médicos aún podían luchar. Asintió entre lágrimas, sintiendo alivio y más miedo al mismo tiempo, porque cada vez que la vida es arrebatada de vuelta, la esperanza regresa con el temor de perderla de nuevo. Después de que se calmó un poco, la doctora Vargas la llevó a ver un resumen del tratamiento en una tableta. Imágenes de radiografías y escáneres del pulmón de Elena aparecieron en la pantalla. Gran parte del tejido pulmonar estaba lleno de manchas blancas y densas. Incluso para alguien sin formación médica como Camila, era evidente la gravedad. La doctora señaló diferentes áreas, explicando cómo la fibrosis se había extendido. La parte del pulmón que aún funcionaba era mínima, y por eso, por más oxígeno que se le diera, el cuerpo no podía intercambiarlo. Camila escuchó en silencio, sintiendo como su corazón se abría a la verdad capa por capa. La verdad era cruel, pero la hizo respetar aún más al equipo médico, porque nadie intentó consolarla con falsas esperanzas. Eligieron decirle toda la verdad, sin destruir su ánimo, y eso requería una gran delicadeza. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó finalmente. La doctora Vargas guardó silencio por un momento antes de responder. El soporte vital la mantiene con vida, pero no es la solución final. Si queremos que su madre tenga una oportunidad real de volver a respirar mejor, debemos pensar en un tratamiento que vaya más allá de solo sostenerla. Camila sabía que la siguiente respuesta podría ser dolorosa, pero asintió para que continuara. La opción más estándar sería un trasplante de pulmón, dijo la doctora. Pero en el caso de su madre, el tiempo de espera podría no ser favorable y su condición actual es muy frágil. Hizo una pausa antes de abrir otro documento en la pantalla. Sin embargo, aquí tenemos otro enfoque que podría darnos una oportunidad. Es un tratamiento basado en investigación y en el uso de las propias células del paciente para estimular la recuperación del tejido pulmonar. Camila la miró atentamente. Aunque no entendía todo, solo por la expresión de la doctora, supo que lo que iba a decir no era trivial. Es un tratamiento con células madre, combinado con un plan de rehabilitación intensivo, explicó. No decimos que sea fácil, ni que el éxito esté garantizado. Pero en algunos pacientes, ha abierto la puerta a una recuperación que otros tratamientos no pueden lograr. Esto no sonaba como vender esperanza, sonaba como abrir una puerta y decir honestamente que adentro todavía estaba oscuro, que era arriesgado y que nadie podía prometer nada. Pero la puerta existía, y la mujer peruana frente a ella le estaba preguntando respetuosamente si quería entrar con ellas. ¿Cuáles son los riesgos?, preguntó Camila al instante. La doctora respondió a cada pregunta sin evasivas, la incertidumbre de los resultados, el tiempo requerido, la posibilidad de que el cuerpo no respondiera bien, y el hecho de que tal tratamiento requería un seguimiento muy cercano y una gran cooperación de la familia. Camila escuchó cada palabra sin interrumpir. Sabía que ya no tenía derecho a exigir certezas de nadie. Pero al mismo tiempo, no podía rendirse solo porque el camino por delante no estaba claro. Antes de concluir, la doctora Vargas dijo una frase que Camila recordaría siempre: no tomaremos la decisión por su madre. Si su cuerpo se estabiliza lo suficiente, le explicaremos todo a ella misma y le pediremos su consentimiento informado y voluntario. La frase era simple, pero reflejaba algo mucho más profundo que los procedimientos médicos. Demostraba que aquí no veían a Elena solo como un caso difícil o un cuerpo que manejar, sino que reconocían su dignidad como ser humano, con derecho a elegir su propio destino. Camila bajó la cabeza, y una lágrima cayó sobre el dorso de su mano. Ya no lloraba solo de miedo. Lloraba porque sentía que, después de viajar a través de la oscuridad toda la noche, finalmente habían encontrado a personas dispuestas a luchar con la verdad, con el conocimiento y con el corazón. Esa noche, en la silla de espera frente a la UCI, Camila tomó una decisión silenciosa. Ya no le pediría a la vida más de lo necesario. No pediría que el mundo fuera completamente amable con ella, ni que los milagros ocurrieran sin condiciones.
Solo pediría que su madre tuviera la oportunidad de seguir luchando en un lugar donde todavía había gente que creía que la vida no debía terminar tan fácilmente. Y en su primera noche en suelo peruano, supo que la verdadera esperanza no es creer que ganarás con certeza, sino elegir seguir adelante, aún sabiendo con todo tu corazón que el camino por delante sigue siendo increíblemente difícil. Esa noche, después de que Camila conociera la nueva opción de tratamiento y entendiera que la lucha de su madre no terminaba con el soporte vital, no se sintió más tranquila como un extraño podría pensar. Al contrario, su corazón se sentía más pesado, porque cuando la esperanza comienza a tomar forma, trae consigo un nuevo tipo de miedo, el miedo a esperar demasiado, el miedo a ver una puerta abierta pero no poder alcanzar la luz. La iluminación en la sala de espera de la UCI se mantuvo constante durante toda la noche. El mundo dentro del hospital nunca dormía realmente. El sonido de los pasos de las enfermeras, el rodar de los carros, y cada vez que la puerta se abría, Camila levantaba la vista con el corazón en un puño. Aunque su cuerpo estaba agotado, su mente estaba completamente despierta, como si se negara a descansar por temor a perderse algo crucial. Nunca había entendido la palabra espera tan profundamente. Antes, esperar era solo el retraso de un vuelo o el tiempo en el aire antes de llegar a destino. Ahora, la espera tenía su propio peso, como una piedra sobre su pecho, y cuanto más lento pasaba el tiempo, más profundo se hundía. Casi al amanecer, una enfermera se acercó con una sonrisa amable y le dijo que si quería lavarse la cara, ducharse o descansar un rato en la sala de familiares, el equipo cuidaría de su madre. Camila agradeció pero negó con la cabeza. No quería alejarse de esa puerta. Sin embargo, la enfermera no se inmutó ante su terquedad. Simplemente le dejó cerca la infusión de muña, ahora caliente de nuevo, y dijo, al menos beba un poco. Así tendrá fuerzas para estar con su mamá. Camila miró la taza por un momento antes de tomar un sorbo. El sabor suave y el aroma de la hierba le produjeron una sensación difícil de describir. No era solo una bebida, era una forma silenciosa de decir que aquí no solo cuidaban a los enfermos, sino que también veían a los que sufrían a su alrededor. Y quizás fue una de las cosas que la hizo empezar a sentir un vínculo silencioso con el Perú desde esa primera noche. A la mañana siguiente, la doctora Vargas volvió a hablar con ella. Su voz era tan calmada como siempre, pero hoy con más claridad. Explicó que si los signos vitales de Elena se mantenían estables, comenzaría la evaluación para el tratamiento con células madre. Se tomarían muestras, se verificaría la condición de otros sistemas del cuerpo y se diseñaría un plan de rehabilitación, porque lo que estaban a punto de hacer no era una solución superficial, sino un intento de permitir que el cuerpo recuperara su propia fuerza. Camila escuchó cada palabra como si estuviera aprendiendo el lenguaje de una nueva vida. No entendía toda la terminología médica, pero entendía lo más importante. Aquí, nadie veía a su madre como un caso perdido. Siempre hablaban del siguiente paso. Qué evaluar a continuación, qué precauciones tomar, qué hacer si el cuerpo respondía. Para alguien a quien le habían dicho indirectamente que se preparara para lo peor, la palabra siguiente era un regalo más grande que cualquier consuelo. Esa tarde, le permitieron ver a su madre por unos minutos. Elena todavía estaba rodeada de máquinas, cables y pantallas, con el sonido rítmico de las alarmas. Pero Camila notó de inmediato que el color de su rostro era diferente. Aunque pálida, ya no tenía el tono grisáceo de la noche anterior. Sus ojos se abrieron lentamente cuando escuchó su nombre. Mamá, llegamos. Estamos en Lima, susurró Camila, tocándole la mano con la mayor suavidad posible. Elena no habló, solo la miró fijamente y le devolvió un débil apretón. Con eso bastó para que las lágrimas de Camila volvieran a brotar, porque ese pequeño contacto era la confirmación de que la misma mujer seguía dentro de ese cuerpo frágil. Más tarde, cuando tuvo un momento de calma, Camila tomó su teléfono por primera vez. La pantalla estaba llena de mensajes de colegas, familiares y amigos de Chile. Muchos preguntaban por su madre, enviaban oraciones, decían que esperaban noticias. Miró los mensajes durante un largo rato antes de escribir cuidadosamente toda la historia. No lo hizo para llamar la atención, ni para convertirlo en noticia. Solo quería decirles a las personas que la querían que su madre todavía estaba viva y que el Perú estaba luchando junto a ellas. Publicó un breve mensaje con una foto de la mano de su madre sobre la cama, junto a la suya. La noche pasada fue la más larga de mi vida, pero en Lima hay un equipo de médicos que no suelta la mano de mi madre. Al principio, pensó que sería solo una actualización para sus seres queridos, pero la reacción fue mucho mayor de lo que esperaba. El mensaje se compartió rápidamente. Chilenos enviaban sus mejores deseos, personas de otros países de América Latina comenzaron a comentar.
Mientras tanto, algunos peruanos que vieron la publicación, traducida o compartida en redes sociales, respondieron con palabras sencillas pero conmovedoras: que su mamita se recupere pronto, el Perú está con ustedes o que encuentre su milagro en Lima. Camila leyó cada mensaje con el corazón conmovido. Se dio cuenta de que la historia de su madre ya no era solo una lucha en una UCI, se había convertido en una historia que la gente usaba para darse fuerza mutuamente. Sin embargo, lo que más le tocó no fue el número de veces que se compartió, sino el hecho de que en un momento en que se sentía tan pequeña y sola, había tantas personas dispuestas a apoyar su esperanza en silencio, sin siquiera conocerla. El mundo, que antes le parecía tan grande y aterrador, le estaba mostrando un lado increíblemente cálido. En los días siguientes, el proceso de tratamiento avanzó con meticuloso cuidado. El equipo médico monitoreaba de cerca los valores de Elena, ajustes de medicamentos, evaluación de la respuesta del cuerpo, manejo de complicaciones. Todo se desarrollaba de manera ordenada. Camila comenzó a aprender los nombres de las enfermeras, a reconocer los horarios de los médicos, a saber cuándo debía dar un paso atrás y cuándo podía sentarse junto a su madre. Esto se convirtió en su nueva rutina, una vida sin certezas pero llena del mayor significado. Y un día, algo comenzó a cambiar. La doctora Vargas le dijo que ciertos valores habían mejorado más de lo esperado. El cuerpo respondía bien al soporte y, lo más importante, Elena tenía momentos en los que podía mantener un nivel de oxígeno más estable. Todavía estaba lejos de estar a salvo, pero era un movimiento del reloj de la vida en una dirección que no había ocurrido antes. Camila no se atrevió a preguntar si eso podría llamarse un milagro, temiendo que nombrar algo demasiado pronto lo haría desaparecer. Pero en lo más profundo de su corazón, comenzó a sentir algo que casi había olvidado. No era confianza, sino una pequeña calidez que se extendía lentamente, como la luz del amanecer después de una larga noche. Le decía que quizás su historia aún no estaba escrita hasta el final. Esa tarde, se paró junto a la ventana al final del pasillo del hospital, mirando cómo Lima encendía sus luces al anochecer. La ciudad seguía siendo un torbellino de autos, ruidos y las vidas de millones de personas. Pero para Camila, ya no era solo una gran metrópoli. Se estaba convirtiendo en el lugar que le enseñó, poco a poco, que la esperanza no siempre aparece de forma grandiosa. A veces, viene en forma de una taza de infusión caliente, la mano de una enfermera en su hombro, un mensaje de un extraño o un valor en un monitor que mejora tan ligeramente que casi nadie lo nota. Y quizás lo más profundo de esta lucha fue aprender que los verdaderos milagros no comienzan cuando todos se atreven a decir que han ocurrido, sino en el momento en que nadie está seguro de nada, pero todos eligen no rendirse ante la vida. El día que Camila ayudó a su madre a salir del hospital, caminando lentamente, la suave luz del sol de Lima cayó sobre sus rostros, como si fuera la misma luz que las había esperado desde aquella noche oscura en el cielo. Elena todavía no caminaba rápido, su cuerpo no estaba completamente recuperado, pero cada uno de sus pasos era una respuesta más profunda que cualquier palabra. La vida había elegido, de verdad, continuar. Camila se giró para mirar al equipo de médicos, enfermeras y personal. Juntó las manos en un gesto de gratitud, el más hermoso que su corazón podía ofrecer. Porque durante todo ese tiempo, el Perú no solo había sido el lugar que trató a su madre. Había sido la tierra que acogió la desesperación de una familia y, poco a poco, la transformó en un nuevo significado. Después de eso, la historia no terminó con la supervivencia, se convirtió en parte de la vida de Camila para siempre. Cada vez que su avión se dirigía a Lima, miraba por la ventana con un corazón más suave y profundo que antes, porque ahora sabía que, a veces, los milagros no provienen de la suerte, sino de seres humanos que se niegan a soltarse las manos. Y la lección que quería compartir con todos era esta: nunca creas que todo ha terminado solo porque el mundo te dijo que no hay salida. Porque en algún lugar, en una tierra que no esperabas, la esperanza puede estar siempre esperándote.